La transformación de vidas es algo que definitivamente está a lo largo de todas las Escrituras. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, esto no podía ocurrir sin la presencia del Espíritu Santo, y la ley, al contrario de poder llevarlos a un nuevo estadio, más bien lo frustraba. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en la sangre del nuevo testador de Jesús, ocurre un cambio mucho más formidable, algo mucho más fuerte, algo más consistente. Y como decía hace un momento nuestro hermano que nos dirigía la alabanza, nuestro pastor Eder, en Él estamos seguros. Y esto es una de las enormes verdades que nos tienen que afianzar a lo largo del camino. En el 2018 partimos el grupo de hombres y que estábamos aquí trabajando en la iglesia, partimos hacia Chaclacayo, nos prestaron una casa y allí nosotros nos alojamos por una semana. Ahí comíamos, ahí dormíamos, ahí estudiábamos las Escrituras y ahí empezamos también a buscar la presencia de Dios en oración y ayuno para buscar lo que iba a ser la nueva visión que seguía adelante. Era el año 2018, noviembre del 2018, y no se hacía presagiar lo que se venía un tiempo más adelante. Ese año se acercaba ya al final de la visión, que era en el 2019, pero nosotros ya estábamos buscando la dirección de Dios para empezar a implementar una nueva etapa, un nuevo tiempo dentro de lo que es la existencia de la iglesia aquí en Puente Piedra. Nunca habíamos presagiado que iba a venirse una pandemia sobre la cual nosotros íbamos a atravesar todos en la humanidad, circunstancias que probablemente a muchos nos ha sacudido, probablemente a algunos nos ha hecho preguntarse, algunos tal vez han empezado a mirar la vida de otra manera, pero en lo que compete a la iglesia más bien la fortaleció. Lo que compete a la iglesia más bien empezó un mayor alcance. Y si con meterlos a casa pensaba el diablo que probablemente iba a asustar y amedrentar a este grupo de hombres que creen en el Señor, hombres y mujeres y niños y jóvenes que creen en el Señor, creo que el tiro le salió por la culata. Pero lo que sí sirvió la pandemia fue para una depuración. Las Escrituras nos muestran en la carta que nosotros vamos a leer el día de hoy que una de las depuraciones más fuertes ocurrieron en la iglesia de Corinto. Y estas depuraciones tienen que ver no solamente con todo lo que revela su fe, con todo lo que revela su consistencia, con todo lo que revela el conocimiento que se tiene del Señor. Esto permitió que muchas personas sacaran a flote muchas veces lo que verdaderamente creían y en el estadio humano en el que estaban. Es algo muy anecdótico poder ver que, al contrario, que en lugar de que se pudiese a veces mirar a Dios, se empezaba a mirar más a la lejía como un Dios que al verdadero Dios, ¿no? Échate lejía, una rociada. Se han malogrado ropas, polos negros, todo con aspersores y cosas que de alguna manera empezó a darse a lo largo de estos 2 años que fuimos encerrados. Pero de allí, de este lugar, en el 2018, nació una nueva visión. La nueva visión que nosotros traemos en el 2023 y la implementamos es transformar vidas y alcanzar próximas generaciones. La anterior visión tenía un segmento donde podíamos llegar como iglesia. No teníamos el personal adecuado, no podíamos alcanzar mayores estadios, no podíamos tener un mayor alcance y íbamos a ir hasta donde Dios nos permitía ir en su gracia y nuestras capacidades, transformar vidas para el presente y la eternidad. Pero llegaba un momento en que Dios nos ampliaba el horizonte y nos llamaba a un nuevo momento. Y era ahora alcanzar vidas, transformar vidas, pero alcanzar nuevas generaciones, próximas generaciones que implican un sinnúmero de personas que hasta aún todavía no están naciendo. Pero esta es una de las verdades. La visión es la gasolina de una empresa, de una organización, de una familia. La visión es el norte, la brújula, el pegamento. La visión es la motivación, es el rumbo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Cuando tú tienes una visión y haces otras cosas, definitivamente no entiendes lo que es una visión.
Pero la visión de esta iglesia es transformar vidas y alcanzar próximas generaciones. Estas vidas que son transformadas ahora alcanzan generaciones que van a venir, que se van a afianzar y que van a nacer también en medio de ese lugar. Hay dos palabras claves que componen nuestra visión. Una tiene que ver con transformar y la otra tiene que ver con alcanzar. Cuando hablamos de transformar, estamos hablando de lo interior. Esto es lo que sucede en lo interior. Se enfoca en el desarrollo de la nueva criatura y el modelo que Dios nos pone, el eikón. Muchas veces no se habla casi nada de esto, pero es el molde que se nos ha entregado para que nosotros seamos vaciados. Este eikón, ese molde es el carácter de Jesús, porque sin carácter yo no puedo amar, sin carácter no puedo evangelizar, sin carácter no puedo amonestar, sin carácter no puedo discipular, sin carácter o dependiendo solo de mi capacidad, mi carisma, mi iniciativa y mi tal vez extroversión, esto me puede alcanzar, pero para mediano y para largo plazo eso no alcanza. Eso a veces se convierte en una mera religiosidad. Y esto es lo que Jesús señalaba muchas veces a los líderes religiosos, a los fariseos. Y ellos conocían la Biblia mejor que yo, y ellos podían desglosarla y hablarla, y conocían los comentarios y conocían los testimonios, pero eran solamente un caparazón. Afuera eran obras, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, como Jesús los comparaba con sepulcros blanqueados. Y esta es la idea de transformar, es apuntar al carácter. Es lo que la Biblia nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta palabra imagen es lo que yo le estoy hablando. Es la palabra eikón, molde. Esta es la manera en cómo Dios nos ha conocido, nos ha justificado, nos ha llamado y a su vez nos ha predestinado. Y ha orquestado un sinnúmero de situaciones, ha orquestado un sinnúmero de cosas, de triunfo, de fracaso, de tentaciones, de caídas, de enfermedades también en medio de nuestras vidas, para que todo esto finalmente nos lleve a ser vaciados en el molde de Jesús. Esta es la idea. Tenemos que entender claramente que de esto se trata la religión cristiana. Si la religión cristiana para ti se trata de venir un domingo, escuchar la enseñanza, leer tu Biblia, cantar unas 2 o 3 canciones, dar tu ofrenda, levantarte, irte a tu casa y seguir tu vida como siempre, no estás entendiendo exactamente lo que es el cristianismo. El cristianismo no es eso. El cristianismo es una metamorfosis. El cristianismo es un cambio de interior, desde adentro hacia afuera. Cuando empezamos al revés, de afuera hacia adentro, eso no sucede. No hay algo que nos tengamos que hacer nosotros por nuestra propia iniciativa para que luego esto produzca en nosotros piedad. Pero esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante. La otra palabra que nosotros vemos, la composición de nuestra visión, tiene que ver con alcanzar. Este es hacer. Apunta hacia el exterior. Se enfoca en el alcance que tiene ahora la nueva identidad del Hijo de Dios. Sirve, edifica, intercede, alcanza, evangeliza, discipula, amonesta, deja un legado, es generoso. Este es lo externo, este es lo que nosotros podemos ver. Apunta hacia el hacer. El otro apunta hacia el ser. Es lo interior. Empieza un cambio. Dios empieza a trabajar en mi vida de adentro hacia afuera. Y ahora, esto es lo que nosotros basamos la visión en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, que las atesoren, que las hagan suyas, que las vivan, todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros pudiésemos sintetizar la iniciativa del servicio que le queremos dar al Señor, la manera en cómo nosotros vamos a implicar nuestras labores, nuestros dones, nuestros talentos, las capacidades, la manera en cómo Dios me ha hecho, yo podría sintetizarlo en una sola frase. Primero, ¿quién? Luego, ¿qué? Primero, ¿quién? Habla del carácter. Luego hablamos de lo que tú vas a hacer. ¿Qué?
¿Qué actividades vas a realizar? ¿Qué cosas te vas a ocupar? ¿Qué dones te ha dado Dios para que alcances a otros? ¿Qué capacidades espirituales, qué capacidades naturales, qué ha entregado Dios en tu mano para que puedas expandir su reino, evangelizar, amonestar, edificar, disciplinar, lo que venga? Pero primero parte del carácter. Primero quién, luego qué. Primero hablemos de quién, después hablamos de qué. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el hombre encuentra sentido en lo que hace. Muchas veces el hombre encuentra sentido en que ya está haciendo cosas y se afianza. Y muchas veces sacarle de ese estadio donde él está entendiendo que su relación con Dios está bueno porque acabo de venir y he hecho algunas cosas, aunque mi vida y mi testimonio con personas que me están rodeando está por los suelos, yo encuentro sentido y me afianzo porque estoy haciendo cosas para Dios. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos ayunaban, diezmaban hasta lo exagerado de la menta, la hoja de la menta. Si tenían una hoja la partían y sacaban la 10ª parte y la daban. El huevo era un dilema para los fariseos. ¿Cómo voy a diezmar un huevo? Decía, si su gallina ponía un huevo. Tenían todos esos escritos. Entonces lo hacían huevo duro y lo partían y sacaban la 10ª parte del huevo duro y lo entregaban al templo. Cascarón. Pero por dentro eran rapaces. Por dentro estaban llevando otro tipo de vida. Por eso es primero quién, luego hablemos de qué. Cuando nosotros entendemos esta verdad, por eso es que la visión se trata de una palabra clave aquí, la transformación. La palabra transformación tiene que ver con una palabra griega metamorfo o metamorfeo también se le puede decir, o metamorfosis. Esta palabra en el griego también está en el latín, es meta, más allá, morfe, que es la forma, la estructura, y osis aplicado para indicar acciones, condiciones o estado. Cuando hablamos de metamorfosis es más allá de mi forma. Dios me toma de una manera y me introduce en un proceso en el cual yo no voy a salir igual, así no quiera, a menos que no hayan sucedido algunas cosas en tu vida. Pero Dios me introduce, me pone de una manera, me toma de una manera en tinieblas. Dios me toma de una manera en la que yo era de una forma, hacía algunas cosas y me lleva rumbo hacia una ruta en la cual yo voy a salir de una manera completamente distinta. Yo vivo cerca de un árbol donde producen bastante de estas crisálidas. Esta es la tercera etapa de la metamorfosis. Aquí adentro de esta crisálida hay una criatura viva. Cuando llegan a esta etapa, parece que la crisálida está muerta, que no hay viva acá. Yo tengo que agarrar esta misma ramita y tengo que volverla a llevar a su lugar donde la he sacado. Hace mucho tiempo yo aprendí esta verdad cuando Dios me habló acerca de metamorfeo, la metamorfosis. Antes de que esta criatura esté acá adentro, primero era un pequeño huevo, de ahí una pequeña larva y después pasó ahora a construirse una pequeña casa para que por dentro ella, después de un proceso en el cual ha comido en abundancia, 4 veces más que su propio tamaño, que su propia capacidad, se ha alimentado lo suficiente para que acá adentro empiecen a suceder algunas cosas en su vida. Hace mucho tiempo atrás, caminando por la calle, me encontré a uno de estos que estaba con su cabecita saliendo. Como soy un buen samaritano, agarré la crisálida, la empecé a romper, le saqué y le llevé. Y cuando ya le vi que el gusanito estaba más cómodo saliendo, lo puse al pie de un árbol de donde está colgado. Y después de eso me retiré habiendo hecho una buena obra. Qué bueno que he sido. Pero lastimosamente cuando llegué al día siguiente el gusanito estaba muerto. Yo no lo podía creer. ¿Qué ha pasado? Ha venido una hormiga, una cucaracha. Estaba tratando de encontrar explicaciones, pero lo que menos pensaba es que yo era el culpable de la muerte de esa criatura. Me puse a investigar un poco acerca de ello y me di cuenta que cuando la criatura empieza a sacar su cabeza por acá, tiene que desplegar un sinnúmero de fuerzas. Estas fuerzas le van a permitir liberar ciertos jugos, ciertos químicos dentro de su propio cuerpo que la va a terminar convirtiendo en una mariposa.
Cuando hablamos de un cristiano, esta crisálida es el desierto. Las pruebas, las tentaciones, las carencias, la falta de una buena economía, una enfermedad, situaciones que podíamos encontrarlo en la Biblia a lo largo de todas las Escrituras. Cuando Dios llama a Abraham, lo lleva al desierto. Cuando Dios llama a Moisés, lo lleva al desierto. Cuando Dios llama a Israel, lo lleva al desierto. Cuando Dios llama a Elías, lo lleva al desierto, lleva a Eliseo al desierto. Cuando Dios llama a Jesús, lo lleva al desierto. Cuando Dios llama a Juan el Bautista, lo lleva al desierto. Cuando Dios llama a Pablo, lo lleva al desierto. Y ese desierto son las crisálidas donde nos permite desplegar nuestra fe, nuestra confianza, tomar de lo que hemos aprendido, tomar de la consistencia del conocimiento, poner en práctica en medio de esas situaciones. Por eso es que le dije que en el 2019, la pandemia más bien fue una revelación más que un problema. Muchos ahí revelaron lo que eran, lo que conocían. Muchos revelaron su consistencia y el estadio o la etapa en las que estaban dentro de su desarrollo como vida. No niego que no ha existido, ojo, no soy un conspiranoico. Sí existió. Pero esta es la idea de una transformación. Esta criatura está en su tercera etapa dentro de lo que es la transformación de su vida. Pronto esta criatura saldrá como una mariposa completamente nueva con sus colores. Definitivamente cuando entró no era así, era un gusano. Y si tú hubieras visto este gusano, tal vez como los niños aplastan a una araña, o como cuando tú ves a una abeja que ni siquiera te está mirando, la quieres matar, porque te parece peligrosa. Pero acá parece inofensiva. Y esta es la idea, voy a dejarla ahí porque falta un tercer culto. Y sabe, la idea de esta transformación es así. Cuando uno mira el trabajo que hacía el apóstol Pablo en las iglesias, dice revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, nuevamente encontramos la palabra eikon, el molde. De acuerdo a la imagen del que lo creó, se va renovando, dice, y nota acá, hasta el conocimiento pleno. Por eso es que cuando Pablo habla a la iglesia de Roma, en ese capítulo 12 les dice transformaos, metamorfeo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No habla de experiencias, no habla de sentimientos, no habla de cómo yo me siento, sino de cómo tú sabes. Por eso es que cuando entendemos esta verdad de la transformación de vidas, este es un negocio fascinante. Este es un negocio que yo le invito a entrar, a unirse, a invertir en este reino. Paga dividendos enormes, 100 veces más, en palabras de Jesús. 100 veces más. El banco te da 0.08 y eso, Jesús te da 100 veces más. El que tiene oído en esta sala, que oiga lo que yo le estoy diciendo. Pero tienes que entender esta verdad. Tienes que entender esta verdad porque esto es una realidad. Por eso es que cuando hablamos de una visión tenemos que entender que estamos trabajando no sin norte, no celebrando cada domingo por las puras, celebrar cosas o cantar o venir. Tienes que unirte a lo que queremos hacer a lo largo de estos 10 años. Y tienes que descubrir la forma que Dios te ha dado, las capacidades que Él te ha otorgado, las oportunidades. Y tienes que ser la persona que suma, no más bien la que resta. Porque lo que vamos a ver ahora, a continuación, vamos a ver los diferentes estadios dentro de lo que es la vida. Cuando usted mira la vida se va a dar cuenta que uno empieza como un niño, sigue a ser un joven, después viene un adulto y después viene un anciano. Esas son las etapas dentro de la vida, de ahí viene la muerte. Cuando nosotros miramos estas etapas, después vamos a desarrollar un poco más en los próximos 3 domingos. Estoy con ustedes por 4 domingos. Cuando uno mira esta verdad, se va a dar cuenta que uno no inicia de pronto como un gran joven o como un gran anciano. Entra en una etapa donde necesita
ser cuidado, ser guiado, de alguna manera amonestado, instruido. Y uno se va a dar cuenta aquí en las Escrituras que va hablando de cada una de estas etapas. Esta serie está para que tú descubras en qué etapa estás. No para que descubras en qué etapa está tu esposo, ni para que descubras en qué etapa está tu hijo o tu hija, sino en qué etapa estás tú. Y descubriendo la etapa en la que estás tú, vas a tener que entender claramente que te puedes quedar en esa etapa o puedes pedir a Dios el crecimiento, porque Él es el que lo entrega. La iglesia solo idea las plataformas donde tú puedes entrar y donde Dios va a guiarte en ese crecimiento. La iglesia no produce crecimiento, la iglesia produce las estructuras, los ministerios donde tú entras, experimentas a Dios y sigues tu ruta rumbo hacia la glorificación, hacia la eternidad. Así que vamos con la primera etapa, capítulo 3 de Primera de Corintios. Si usted no ha traído una Biblia, le ruego que levante su mano, porque yo quiero que usted mire las Escrituras, ya, para que usted pueda de alguna manera constatar lo que dice la Biblia. Mis hermanos sugieres le van a entregar la Biblia ahí en donde usted está, en el capítulo donde vamos a leer. Levante su mano y van a llegar a su lugar. 1 Corintios capítulo 13. Por acá están levantando su mano también, pero ya, yo voy a empezar. 1 Corintios capítulo 13 dice así. Después de esta lectura vamos a orar y pedir por toda esta serie. Dice así, 1 Corintios 13, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 1 Corintios 3. ¿Qué he dicho? ¿13? Lo siento. Corten la transmisión, por favor. 1 Corintios 3, versículo 1. Empezamos de nuevo. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. De una manera negativa vamos a poder desglosar acá lo que Pablo habla de este estadio dentro de la vida cristiana. En este estadio nosotros podemos encontrar el primero, niño. La NBI en el versículo 1 la traduce como bebés en Cristo, pero básicamente está hablando de esto. Criaturas que recién nacen, criaturas que acaban de conocer al Señor, criaturas que acaban de tener una experiencia y acaban de reconocer que son pecadores y que necesitan el perdón del Señor y aceptan a Cristo como su Señor. Si eso no ha sucedido en su vida, aún usted todavía ni siquiera es un niño. Esto no implica que yo voy a la iglesia, esto implica un acontecimiento que ha tenido que ocurrir en su vida, un encuentro con Jesús. Estas personas que han tenido un encuentro con Jesús en arrepentimiento, han invitado a Jesús a su vida, pasan al primer estadio de su existencia, niño. Y cuando uno mira a este niño,
Hay dos personas que se están comparando acá, o dos tipos de cristianos que pueden haber, o dos tipos de seres que pueden existir. Según el versículo 3, el anhelo que el apóstol Pablo tenía al escribirles a ellos y hablarles a ellos era como a espirituales. Gente que se dejaba guiar por la presencia del Espíritu Santo y su palabra. Sin embargo, ellos más bien actúan como carnales. Cuando hablamos de una persona carnal, estamos hablando en la Biblia, la palabra carne habla de la naturaleza pecaminosa. Esa cosita que no sabemos dónde está, pero que adentro de nuestro propio interior nos lleva a hacer cosas que luego nosotros nos arrepentimos, nos trae dolor. Pero que cuando lo estamos haciendo, chévere para nosotros. Esa es la naturaleza pecaminosa, eso se ha instalado. Y pasa de generación en generación hasta desde que tú naces. Hay estas dos verdades. Hay unas personas que son nuevas, que han conocido a Cristo, que ahora tienen el Espíritu Santo, pero hay otras personas que son guiadas por sus impulsos, por sus antojos, por lo que piensan, por lo que creen. Esos son los carnales, guiados por su carne. Y Pablo le habla a esta iglesia y le dice a ellos que quisiera hablarles como a ellos, pero no puede. No puede hablarles acerca de algunas verdades que quiere hacer con ellos porque tienen ciertas características. ¿Quién es una persona carnal? Dice aquí versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Y ahora mira esta descripción de un carnal. ¿Cómo es? Dice, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Si tú vas a querer entender el estadio que tú tienes en tu existencia y te vas a conformar como una persona que eres un niño en el Señor, más bien te están en este momento comparando como una persona que se comporta como un incrédulo. Uno no puede quedarse mucho tiempo en este lugar. Uno no puede quedarse mucho tiempo en este lugar y sentirse cómodo. Porque aquí lo compara más bien Dios como alguien que, al contrario de dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo dice, la palabra de Dios dice, se deja guiar por sus impulsos, por sus temores, por sus antojos, por sus necesidades, por lo que le parece. Ese es un bebé. Ahora, ¿qué características tiene este? Mira el versículo 3 y el versículo 4. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estas son primeras manifestaciones de personas que se han quedado estacionadas en un tipo de vida y lo único que traen a sus vidas, porque si se quedan mucho tiempo ahí, estamos hablando de envidias, estamos hablando de contiendas, estamos hablando de pleitos. Este es su pan de cada día, los que se terminan estacionando ahí. Versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Su mirada está en el hombre y no en Dios. Su mirada está en el pastor y no en Jesús. Su mirada está en su líder y no en el Señor. Ese es un bebé espiritual. Ese es un bebé espiritual. Esta persona, en lugar de ser una bendición, si se queda mucho tiempo en este lugar y no crece, es una persona que continuamente generará problemas para sí mismo y como repercusión, problemas dentro de los que le rodean o la misma iglesia. Es interesante cuando la Biblia nos habla acerca de esto. Porque cuando uno dice una persona no creyente, definitivamente a veces uno está pensando que es una persona pleitista, pero no necesariamente es por eso. Un bebé espiritual cuando se convierte a Cristo todavía tiene muchos hábitos pecaminosos. Es más, hay personas que pueden estar habiendo conocido a Cristo hace una semana, 2 semanas y pueden estar tomando igualito su cerveza. Y pueden estar hablando de su experiencia con el Señor. No podrías ni siquiera decirles nada. ¿Por qué? Porque no conocen, no han crecido todavía. Es como el niño que puede defecar y luego estar agarrando su propia defecación y estar jugando porque no entiende. Es bebé.
No ha empezado a crecer todavía, no ha empezado a ser ejercitado, no entiende mucho de lo que le rodea, ignora ciertas cosas. Estas personas no son conscientes de la magnitud del pecado. Muchas veces esta persona es emocional y no racional. Es inexperto en el uso de la Biblia. Esta persona muchas veces ama a Dios, quiere estar con Dios, le encanta a Dios. Cuando tú miras un bebé espiritual, es una persona que si hay cultos los cuatro horarios puede estar, y encima reclama porque es tan poquito, tan corto, que debería haber más alabanza, que debería haber más Biblia. Esta persona está ebulliciendo, está en toda la ebullición más bien de lo que es su primer amor con Cristo. Se goza. Su familia le dice: lleva tu colchón a la iglesia, ahí paras nada más, porque se goza. Acaba de conocer algo nuevo. Es el hombre que encuentra un terreno, un gran tesoro, vende todo lo que tiene y va y compra ese terreno porque ahí está el tesoro. Ese es el bebé espiritual. No hay nada más valioso que él en ese momento, pero no puede vivir mucho tiempo de esa experiencia, porque rápidamente le va a empezar a alcanzar nuevamente sus hábitos, sus pecados. No puede vivir con esa experiencia porque el diablo se va a reír de sus barreras. El mundo lo va a tentar y va a volver a caer. Por eso es que un bebé espiritual tiene que entender claramente que no puede detener su crecimiento. Si tú miras acá en el versículo 2, la situación de la iglesia en Corinto dice: os di a beber leche en el momento que se salvaron, y no vianda, comida sólida, porque aún no erais capaces, tiempo pasado, pero ahora en este tiempo ni sois capaces todavía. No eras capaz en ese tiempo, pero el problema es que aún todavía no eres capaz de tomar o comer una comida sólida. ¿Qué sucede cuando a un bebé de 3 meses, de 4 meses o de 5 meses le das una pachamanca con su carapulcra ahí bien picante? ¿Cómo le va a hacer ese bebé? ¡Ah, qué rico! ¿Va a decir el bebé? ¿Qué va a provocar en el bebé un plato tan fuerte? Puede provocarle una indigestión, puede provocarle algún problema estomacal, algo que puede ocurrir y que lo puede dañar. Un bebé espiritual no está a veces preparado para recibir estas cosas. Por eso es que necesitamos entender que una de sus mayores incapacidades de una persona que definitivamente ha detenido su crecimiento, ¿cómo es alguien que ha detenido su crecimiento? Es un ocioso espiritual. No lee las Escrituras. Tiene un encuentro con el Señor de domingo a domingo. Y eso porque el pastor predica, pero él no busca las Escrituras. Es un ocioso espiritual. Le cuesta levantarse a orar. Un poquito más. Otro poquito más. Entonces te tienes que dar cuenta que esos son los que causan problemas, por eso. Porque si no come, esa persona está raquítica. ¿Quién es un bebé espiritual que detiene su crecimiento? Es un conformista. Es una persona que una vez que ha conocido a Cristo está listo, estoy contento, qué alegría, qué esto. Sí, pero vamos a estudiar un discípulo. No, ya con eso está bueno. No, pero ¿por qué no te entras a un curso de esto o del otro? No, ay, no. ¿Y por qué no lees este libro? Ah, una pereza leer. Me duermo. Esas personas definitivamente detienen su crecimiento. Tal vez definitivamente no han sido estimulados cuando eran niños y lo otro, pero ahora en Cristo tenemos mucha capacidad para cosas más allá de lo que pensamos. Cuando esta persona es así de ociosa espiritual, cuando esta persona es así de dejada o apática en su vida espiritual, no se te vaya a ocurrir pensar que si esa persona se va de la iglesia es por problema de ese líder. Normalmente es por problema de esa persona. Porque siempre está mirando y juzgando y sintiendo lo que siente y lo que cree, pero no basándose en lo que está escrito. Cuando esta persona ha llegado y se ha estacionado y ha detenido su crecimiento, esta persona se ha vuelto un religioso. Y no hay diferencia entre los religiosos, de hoy, de mañana y los de siempre. El religioso llega a la iglesia,
canta, escucha. Si ha dormido bien en la noche está chévere, pero si no, se duerme. ¿Quién se está durmiendo acá? Bueno, se duerme. No tiene mucho contacto con lo que Dios le va a decir. Se duerme, se levanta, canta ya de nuevo. Si puede ofrendar, ahí está. Y de pronto ya se va a su casa y sigue su vida como siempre. No ha pasado nada. Esta persona es un ser religioso. El poder de la palabra no hace mella en su corazón, no le transforma, no lo lleva a un nuevo estadio, no siente que crece, hasta termina aburriéndose. Y este es un enorme problema cuando el Hijo de Dios no entiende lo que es este proceso de transformación. Por tanto, esto no es algo que se nos ocurre. Por tanto, esto es algo que se nos antoja. Esto es algo que cuando se escudriña las Escrituras, Dios dice, empiezas acá y terminas acá. Pero eres tú el que dice al Señor, está bien, Señor, llévame por este proceso de crecimiento, llévame, permíteme, límpiame, examíname, perdona mis pecados, confieso mis pecados, crezco en conocimiento y voy avanzando y voy caminando cada vez más con el Señor. Cuando esta persona no entiende esto, se estaciona en ese momento cuando Pablo le dice a estas personas que no están amando, sino se están comportando como niños egoístas, buscando para sí mismos lo mejor para sí mismos. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Estas personas necesitan entender que deben consumir lo que se les ha dado, la leche espiritual. Esta persona tiene que entender claramente que en la leche espiritual va a encontrar verdaderamente lo que Dios tiene para él. La Biblia nos enseña, por tanto, que estas personas no estaban entendiendo, al igual que el escritor de los Hebreos le habla a los hebreos, ellos no estaban entendiendo y se habían estacionado hace mucho tiempo en este lugar. Mire esto, vamos a leerlo juntos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay cosas en la Biblia que son difíciles de explicar. ¿De qué está hablando aquí el escritor de los Hebreos? Del sacerdocio de Melquisedec, un rey de Salem que sale al encuentro de Abraham y recibe los diezmos de Abraham. Es un poco complicado porque el rey de Salem, el rey Melquisedec, es la figura de Cristo que le entrega y hay que conocer, tener mucha base para entender esta verdad. Los receptores de esta carta en la iglesia judía no lo entendían. Y ahí está la razón. Les dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, está hablando del lapso de tiempo, debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Ora, lee tu Biblia, eres salvo. Oye, confiesa tus pecados, los primeros rudimentos, el ABC. Estas personas se habían estacionado de tal manera que tenían que recordarse lo básico. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces es un poco triste cuando una persona se puede entender que en sus primeros inicios está bien, no conoce, tiene ciertos hábitos, luego aprende. Luego de pronto sabe cómo tiene que hablar a sus hijos, cómo tiene que tratar a su esposa. El hijo tiene que entender cómo debe referirse a su padre, tiene que entender cómo manejar su cuerpo, pero no cuando es niño, no lo entiende. Aún todavía no ha bebido lo suficiente y no se ha fortalecido, no ha pasado al estadio de joven. Y entonces es un poco triste cuando el Hijo de Dios
que se ha quedado en ese estadio, le dice a Dios, a ver, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy día? Dios, por favor, derrama de tu espíritu sobre mi cabeza y sobre mi dedo, porque en el momento que yo abra y señale acá, tú me hablarás algo. Bienaventurado, gracias, Señor, porque me has dicho algo. Ese es un bebé que usa la Biblia como horóscopo, que usa la Biblia como viene. A ver, no me gusta mucho, Señor, creo que se equivocó. Sí, aquí está. Ese es un bebé. Un bebé espiritual le dice a otro bebé espiritual, estoy con dolor de cabeza. Y el bebé espiritual le dice, frótate con la Biblia, vas a ver cómo te pasa el dolor de cabeza. Medio chamán, medio brujo. Frótatela nomás, vas a ver, ¿dónde te duele? Ahí frótatela. Es un bebé espiritual. Ese dolor de cabeza más bien se debe a alguna situación pecaminosa, arrepiéntete y obedece lo que Dios dice acerca de un asunto. No puede una persona decir a Dios, Dios cierra puertas por favor si es positivo o si es negativo, abre puertas. Ese es un bebé espiritual. Es una persona que está estacionada en la ignorancia de su voluntad. Un bebé espiritual deforma las escrituras. Ya saben, hermanos, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Deforma las escrituras, la mezcla con el imaginario popular. Ese es un bebé espiritual. Entonces uno no puede quedarse mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque te vas a hacer daño. ¿Y por qué? Porque terminarás haciendo daño a otras personas. Amén. Esta es la idea. Un bebé espiritual no puede estar mucho tiempo. Ay, estoy preocupado. ¿Qué te ha pasado? He soñado con gatos. ¿Has soñado con gatos? Le dice el otro bebé espiritual. ¿Qué será, Dios mío? Un gato negro se me atraviesa. ¿Qué será gatos? Pastor, ¿qué es gato? Gato. ¿Por qué has soñado gato? ¿Pero por qué sueño gatos? Es una persona que continuamente está inclinado por su inconsciente, su subconsciente, y está continuamente pensando en estas cosas a la zozobra. Una persona madura sabe claramente lo que Dios le dice y lo que Dios le habla en cuanto aún si en ese momento no se siente salvo. Cuando yo era bebé espiritual, recibí a Cristo 35 veces. 35 veces recibí a Cristo por siaca, porque cada vez no me sentía salvo. De nuevo por siaca, Señor, yo creo que un cristiano no hace esto. Nuevamente le oraba. 35 veces lo tengo contado que recibí a Cristo. Entonces, por cansancio creo que le ganaba a Dios. Pero ahora yo no, pues. Y tampoco puedes estar de esa manera. Dios dijo algo. Y aun cuando no te sientas salvo, Dios lo expresó, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice es. Amén. Esta es la idea. ¿En qué estadio estás tú? ¿En qué momento de tu existencia estás tú? Porque necesitas tomar algunos pasos. La transformación de vidas es algo fascinante y a la vez trae sus propios desafíos. Cada desafío cada etapa trae su propio desafío. Primero niño, luego joven, después adulto, para finalizar anciano y después la gloria del Señor. Si eres un hijo de Dios, Él te ha dejado una meta. Y no es ganar el mundo para Cristo. La meta es dejarte formar a la imagen de su Hijo, Eikón. Ser vaciado a ese molde. Cuando hayas sido vaciado a ese molde, estás capacitado para ganar el mundo, para amar a Dios, para amar a tu prójimo, para evangelizar, para edificar, para amonestar, para disciplinar, para ofrendar, para ir a las misiones. No podemos empezar con el hacer. Primero es el ser. Y tiene que entender claramente que aunque esto me suene medio extraño, necesitamos entender que esta metamorfosis es de adentro hacia afuera. No existe la metamorfosis de afuera hacia adentro. Una mariposa no se convierte en gusano.
es de adentro hacia afuera. Tiene que tomar un momento para evaluar en qué etapa está. Tal vez has retrocedido a niño, siendo ya joven o adulto, o estás encaminándote hacia una ancianidad de sabiduría. Y ojo, esto no tiene que ver con edades. Timoteo era un anciano en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe: ninguno tenga en poco tu juventud. Esto no se trata de edad. Esto se trata de madurez espiritual. Y tiene que entender que un jovencito puede ser más sabio que sus propios enseñadores, como David habló de sus maestros, porque meditaba día y noche en las Escrituras. Por eso es que cuando miramos las Escrituras, lo que Pedro le dice a los nuevos recién nacidos, le dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella, la leche, crezcáis para salvación. No hay otra receta. No hay otra receta. No hay un retiro donde te llevan y te tocan la canción de "es un buen tipo mi viejo", o le escribes una carta a tu mamá, o te encuentras con el flaco Jesús en la arena. Es la Biblia, las Escrituras, que empiezan a cobrar no solo sentido, sino autoridad en tu vida. Porque si las Escrituras son para frotarte la cabeza, o las Escrituras son solo para escucharlas, lo que te conviene y lo que no está dejado a un costado, no va a producir crecimiento. Vas a seguir como un bebé espiritual. Así que necesita usted desarrollar la capacidad de conocer cosas más profundas del Señor. Cuando se abra un discipulado fase 1 y usted es un bebé, inscríbase, que no lo empujen. Cuando haya un curso donde lo va a potenciar en su carácter, lo va a potenciar en su ministerio, lo va a potenciar, desee, crezca, invierta. Este es un negocio que paga 100 veces más. Este es un negocio que va más allá del mundo terrenal, va hacia la eternidad. No deje de crecer, no deje de anhelar, no deje de desear un mayor crecimiento. Despliegue su ánimo, busca al Señor, pídale al Señor: Dios, permíteme oportunidades, porque si usted está viendo de alguna manera sus capacidades, o está viendo de alguna manera su monedero, o está viendo de alguna manera su tiempo, usted nunca va a tener el momento ideal, nunca lo va a tener, porque todos igual estamos ocupados, todos. Pero el que busca crecer encuentra la manera. Póngase en la plataforma donde Dios lo va a guiar. Póngase en esa plataforma para que Dios produzca el crecimiento en su corazón, en su vida, y ya no esté más bien allí a la zozobra, con sus depresiones, con sus cuestionamientos a Dios, con sus incertidumbres, si Él existe o no existe, si Buda es igual que Jehová, o que Mahoma también es igual que Jesús. Crezca, crezca. Porque si verdaderamente usted entiende esta verdad, definitivamente puede usted planificar, tomar leche para nutrirse, trazar un horario diario para orar, para leer, para reflexionar, confeccionarse un cuaderno de 50 hojas, un diario espiritual de lo que Dios te habla, anotar con su fecha, con su versículo, la decisión que tú tomas. Hay tantas cosas para proponernos hacer. Proponerse llevar a cabo lo que hoy estoy aprendiendo. Dios me ha dicho esto, muy bien, hoy día voy a buscar la manera de ponerlo en uso, en la calle, en mi trabajo, con mis hijos, donde sea. Voy a buscar la oportunidad de practicar esto que hoy he aprendido. Pero si lo ignoras, ¿en qué momento va a ser? ¿Sabe, hermano mío? Inscríbase en cursos, en lo que usted entienda. Porque si no, usted va a estar viviendo del último influencer cristiano que ni siquiera congrega, pero te va a decir lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que conocer a Dios. Vaya a las Escrituras. Dios nos ha dicho que Dios ha puesto la iglesia local. Efesios 4:11 en adelante dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
para perfeccionar a los santos, para que los santos ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy se levantan un montón de especialistas. Hoy se levantan un montón de opinólogos acerca de cómo se tiene que hacer la iglesia y qué es lo que verdaderamente es la Biblia, y se acabó. En el poder del Espíritu Santo, con un corazón que está dispuesto a ser guiado por Dios y formado por Dios. Póngase bajo la planta de sus líderes, sus pastores. Y si sus líderes y sus pastores no están a la altura, bueno, quéjese con Dios para que Él los destituya. Porque de verdad, hermanos míos, esto es más serio de lo que parece. Si seguimos como niños durante mucho tiempo, no solo nos vamos a dañar, sino vamos a terminar dañando a todas las personas que nos rodean. Amén. Vamos a orar.